En la clase teórica número 3 vamos a hablar de trabajo colaborativo. La idea de esta clase es que logremos comprender qué es el trabajo colaborativo, qué implica trabajar de manera colaborativa y cuáles son las opciones que ofrece Revit para trabajar tanto en simultáneo como de manera colaborativa con modelos vinculados. En primer lugar, vamos a ver las tres formas de colaborar en Revit y qué no es trabajar de manera colaborativa. Y después vamos a ver lo que es el trabajo con modelos vinculados, el trabajo con worksharing local y el trabajo mediante la Autodesk Construction Cloud o ACC. Y después vamos a ver dos conceptos relacionados al trabajo en simultáneo, que es el ownership y que son los worksets o paquetes de trabajo. Las tres formas de colaborar en Revit. Como pueden ver, la primera en la primera fila tenemos eh, la metodología de archivos independientes y este está pintado de un color distinto que las otras tres filas porque trabajar con archivos independientes lógicamente no es trabajar de manera colaborativa. ¿Qué sería trabajar con un archivo independiente? Que cada una de las personas trabaje sobre un archivo de extensión .rbt, es decir, sobre un modelo de Revit, y que ese modelo de Revit esté en una carpeta donde cada vez que yo voy a trabajar con ese modelo, lo abro, trabajo sobre él, lo guardo y el modelo queda sobre esa misma carpeta. Después, cuando otra persona quiere trabajar sobre él, lo abre, trabaja sobre él y lo guarda. ¿Cuál es el problema? Esto podría ser viable si estuviésemos trabajando sobre una disciplina o si fuese una única persona que está trabajando sobre un solo modelo. Por ejemplo, el caso que se cita en el cuadro, que dice que un arquitecto está diseñando una vivienda unifamiliar y tiene un archivo de arquitectura que está guardado en el escritorio de su computadora y solo él lo edita. ¿Cuándo deja de ser buena esta metodología? Cuando empiezan a convivir múltiples disciplinas en un proyecto de mayor envergadura. Supongamos que estamos trabajando sobre un proyecto más grande y cada una de las disciplinas trabaja sobre el mismo modelo que está guardado en una carpeta. Esto sería prácticamente muy difícil de llevar a cabo porque habría millones de versiones del mismo archivo. Cuando uno se pondría a trabajar sobre el mismo archivo, lo escribiría, lo trabajaría y lo guardaría de una forma y después otra persona capaz que está trabajando al mismo tiempo y cuando lo guarda, los cambios de las personas que estuvieron trabajando en simultáneo no se registran. Entonces, la forma de trabajar con un archivo independiente es válido para ese entorno, para proyectos pequeños donde sabemos que no va a haber interferencias en los tiempos y que no va a haber personas que vayan a estar haciendo cambios sobre el mismo archivo al mismo tiempo. Ahora vamos a ver lo que son modelos vinculados. Ya hablamos de los modelos vinculados, ya vimos inclusive cómo se linkea un modelo vinculado y ya tenemos una gran noción de lo que es. Es más, el mismo ejemplo que se cita acá es algo parecido a lo que hicimos nosotros. Un modelo de instalaciones que tiene vinculado un modelo de arquitectura y un modelo de estructura. Ahora, una cosa importante con respecto a los modelos vinculados, que lo vamos a ver más adelante, y con respecto a todas las formas de trabajo colaborativo. Es fundamental respetar las estructuras de la carpeta o tener una carpeta que esté bien estructurada. ¿Por qué? Porque, como dice acá, los tres archivos están guardados en una carpeta compartida del proyecto y si esos archivos se mueven hacia una carpeta que no está compartida o hacia una carpeta que alguno de los actores no tiene acceso, va a perder ese vínculo. Lo vamos a hablar más en detalle más adelante, pero vayamos teniendo en cuenta que así trabajemos con modelos vinculados con worksharing local o en la red local, que es lo mismo, trabajar con worksharing local y en la red local es lo mismo, o trabajemos con Autodesk Construction Cloud, es importante mantener una correcta estructura de organización de carpetas. Súper importante también esto último que aparece acá. Estos métodos de trabajo colaborativo son complementarios. Vamos a ver más a continuación que yo puedo trabajar con la Autodesk Construction Cloud y a la vez trabajar con modelos vinculados. O yo puedo trabajar con worksharing local y a la vez trabajar con modelos vinculados. Es más, es lo más común trabajar de esa forma.
Bueno, por último tenemos el work sharing, que es un modelo, el work sharing o el trabajo en una red local y el Autodesk Construction Cloud. Son dos metodologías similares porque trabajan varias personas y trabajan sobre el mismo archivo. Fíjense que a diferencia de los modelos vinculados, ahora sí trabajan sobre el mismo archivo estas personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que si yo quiero trabajar con work sharing local o con red local, necesito que las personas estén conectadas a una misma red local física, lo cual implica que más o menos tienen que estar en un mismo entorno físico, en una misma oficina, conectados a una misma red. En cambio, si trabajamos con la ACC, la Autodesk Construction Cloud nos permite trabajar de manera totalmente remota en modelos sincronizados. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los ejemplos. El modelo central, ¿qué sucede? Vamos a explicar un poco lo que es un modelo central. Cuando trabajamos con modelos vinculados, nosotros cuando generamos los vínculos, no creamos ningún modelo central ni nada. Si se acuerdan, solamente insertamos un Revit link y empezamos a trabajar. Ahora, cuando trabajamos de forma colaborativa, se genera un modelo central, que vamos a hablar muy a fondo del modelo central en esta clase, pero se genera un modelo central y a partir de ellos cada persona trabaja sobre una copia local. Vamos a verlo, se lo voy a explicar mejor cuando vayamos abondando en cada una de estas metodologías. Pero el esquema es más o menos como este. Cada uno descarga una copia de este modelo central. Entonces, este es un trabajador, por ejemplo, no sé, Lucas está trabajando en su modelo local, Marcos está trabajando en su modelo local y María está trabajando en su modelo local. Pero pueden ir sincronizando los cambios con el modelo central. Fíjense, importante que todas las personas van a trabajar siempre sobre modelos locales, nunca sobre modelos centrales. Bien, entonces ya tenemos las tres formas de colaborar en Revit. Lo más general de esto, modelos vinculados, en las tres formas trabajan varias personas. En modelos vinculados no trabajan varias personas sobre el mismo archivo, mientras que en work sharing o trabajo en red local sí y en la Autodesk Construction Cloud sí. Y por último, la diferencia entre el work sharing o trabajo con red local y la Autodesk Construction Cloud es que el trabajo en una red local requiere que las personas estén conectadas a una misma red física, por ende requiere que estén conectados a un mismo servidor dentro de una oficina o un espacio físico, mientras que en la Autodesk Construction Cloud pueden estar en partes distintas del mundo y no hay problema para que trabajen de manera colaborativa. Trabajar con modelos vinculados, un poco ya lo vimos, pero ¿en qué consiste? Consiste en que cada disciplina va a trabajar sobre su propio modelo, pero va a tener un vínculo del modelo de las otras disciplinas. Refresco la diferencia entre un vínculo y un archivo importado. ¿Sí? Recuerden que, bueno, un poco lo vimos bastante a fondo en las clases, pero un repaso rápido de que cuando nosotros vamos a insertar un archivo, si lo colocamos como link o vínculo, ¿sí? Ese archivo va a quedar apto para poder ser actualizado. Si lo importábamos, acuérdense que generamos una copia de ese archivo en nuestro modelo y si después ese archivo que nosotros importamos no lo podemos actualizar y va a quedar ese archivo estático a menos que lo volvamos a importar nuevamente, pero lo cual lleva también que hay que generar una nueva copia de ese archivo en nuestro modelo y es un proceso más lento. Entonces recuerden que, bueno, generalmente trabajamos con archivos linkeados, pero bueno, también está la opción de trabajar con archivos importados si es que necesitamos copiar ese archivo en nuestro modelo y sabemos que no va a cambiar. Bien, siguiendo con esto entonces, trabajábamos con modelos que estaban vinculados entre sí mediante links. ¿Sí? Básicamente lo que hacíamos era acá hacer link Revit y linkeábamos un Revit y nos aparecían acá los links como en este caso. Fíjense, en este caso tenemos modelo de mecánica y modelo de electricidad vinculados. Ahora, esto es importante, ¿cómo gestionar los vínculos? Fíjense que nosotros en el curso estamos simulando la organización de una carpeta donde lo que hacemos es que los links los tenemos por nombre de disciplina en la carpeta correspondiente y por otro lado
tenemos nuestro modelo en otra carpeta. Podrían convivir en la misma carpeta, podría ser, pero lo importante es tener esta noción de que cada modelo esté identificado y que esté en una carpeta la cual sepamos que no va a sufrir muchos movimientos porque se va a perder el vínculo y a la vez sepamos que va a ser de acceso para todos. Vamos a ver, primero, cómo se actualizan los cambios. Segundo, qué pasa si se pierde el vínculo. Y tercero, qué pasa si se está trabajando con versiones distintas de Revit. Si bien esto ya lo mencionamos, sí, vamos a hacer un poco más de énfasis en esto. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro modelo, el que venimos desarrollando hasta la clase de hoy. Y vamos a ver en un ejercicio rápido cómo se hace cada una de esas cosas. Entonces, abrimos nuestro modelo dentro de archivos Revit, modelo de electricidad, este modelo de electricidad, y abrimos el modelo. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es recargar un link. Después vamos a ver qué pasa si se pierde el vínculo. Y por último, vamos a hacer el comentario de las versiones distintas de Revit. Entonces, acá tenemos el modelo que se está terminando de abrir. Ahí se terminó de abrir el modelo. Primero, ¿cómo recargamos un link? Supongamos que por algún motivo, ¿sí? Supongamos el caso más típico. El arquitecto del proyecto estuvo trabajando sobre este proyecto y nosotros tenemos que actualizar para ver los cambios. Eso entra dentro del flujo de cada uno. Lo recomendable es mantener constantemente este link actualizado. Muchas veces capaz somos nosotros mismos, o sea, es nuestra misma empresa la que desarrolla el modelo de arquitectura y por ahí tenemos contacto más directo con el equipo de arquitectura y sabemos cuándo se hizo un cambio y cuándo no, pero a veces capaz lo desarrolla otra empresa y está bueno ir actualizando el vínculo para asegurarnos de no perdernos cambios. Aparte, fíjense que esto nos tiene un ahorro de comunicación porque yo entro acá, actualizo el vínculo y ya de cierta forma me aseguro que estoy trabajando con los últimos cambios y no tengo que estar comunicándome con gente de la otra empresa preguntándoles si actualizaron algo, si cambiaron algo, etc. Bueno, entonces venimos acá, sí, supongamos que lo queremos recargar y le tocamos acá, reload. Si tocamos solo reload o recargar, lo va a recargar desde la misma ubicación desde donde lo extrajo. ¿Se acuerdan que nosotros cuando extrajimos este archivo, este link, fuimos a una carpeta específica de links y a partir de ahí cargamos el link, linkeamos esta arquitectura? Si nosotros le damos reload, lo que va a hacer básicamente va a ser ir hacia esa misma ruta y recargar el archivo. Ahora, esto tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, si ese archivo se movió del lugar, no lo va a poder recargar, ¿sí? Va a pasar algo como esto, donde tiene esta cruz porque perdió la ruta del archivo y no lo puede recargar. Ahora, ¿qué hacer si pasa eso? ¿No? ¿Qué hacer si, por ejemplo, yo vengo a la carpeta en la que estamos trabajando nosotros y supongamos que el link de arquitectura se mueve de esta carpeta? Entonces se pierde el vínculo. ¿Qué hacer en ese caso? En ese caso, lo que tenemos que hacer es clic derecho, perdón, sobre el modelo linkeado y le damos Reload From. Y a partir de ahí podemos elegir sobre qué carpeta queremos que lo recargue, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que se haya movido al modelo de plomería, por decir cualquier cosa. Acá podríamos seleccionar el archivo de Revit y recargarlo desde esa ubicación. Perfecto. Entonces ya sabemos qué hacer, cómo actualizar los cambios, ya sabemos qué hacer si se pierde el vínculo. Ahora vamos a ver qué pasa si se está trabajando con versiones distintas de Revit, ¿sí? Esto lo mencionamos varias veces. Recuerden que Revit no permite abrir archivos de versiones posteriores a la que yo tengo instalada. Entonces, vamos a suponer el caso que si yo estoy trabajando con un Revit 2026
y tengo otra persona que está trabajando con un Revit 2024. Yo, que tengo Revit 2026, voy a poder recibir el archivo de la persona que está trabajando en Revit 2024. Esto es un comentario nada más, pero si esto fuese de esa forma, supongamos que decidimos trabajar de esa forma o lo que sea, decimos que ese archivo 2024 lo vamos a utilizar. ¿Cuál es el proceso o el flujo de trabajo? Yo primero que nada tengo que venir a Revit, ir a archivo, abrir, seleccionar el link, supongamos que este sea, por ejemplo, arquitectura Revit 2024 y yo estoy trabajando en Revit 2026, o por ejemplo en este caso que estamos con Revit 2024, supongamos que este modelo fuera de Revit 2022 o cualquier cosa, abrimos el archivo que queremos linkear. En este caso, supongamos que queremos linkear la arquitectura de Berea y en lugar de ser Revit 2024 sea Revit 22. Primero, abrimos el archivo se actualiza a la versión de Revit que tenemos nosotros, lo guardamos en una carpeta que sabemos que tenemos acceso y que va a quedar dentro de la carpeta del proyecto, y una vez que lo guardamos ahí recién lo linkeamos. Entonces el proceso básicamente es, yo recibo un archivo de una versión anterior a la mía, por ejemplo, Revit 2022, lo actualizo a la versión de Revit que tengo yo abriendo el modelo. Una vez que hice eso, lo guardo para guardarlo con la versión más reciente de Revit y recién ahí lo linkeo. ¿Qué vamos a evitar con esto? Que si nosotros lo linkeamos directamente, si yo viniese acá y pusiese New Link y linkease, por ejemplo, supongamos que voy a linkear el modelo de estructuras que supongamos que esté en Revit 2022. ¿Qué sería lo que pasaría? ¿Este modelo se linkearía? Sí, pero se actualizaría el, el link, pero solamente se actualizaría por esta vez. Entonces, ¿eso qué generaría? Que si yo lo hago de esta forma, cada vez que yo entro al modelo, se tendría que actualizar de nuevo este archivo de la versión anterior de Revit a la versión actual. Entonces, por eso es que primero abrimos el archivo como si lo fuésemos a editar, lo guardamos y lo guardamos actualizado a la versión que corresponde y recién ahí lo linkeamos. Bien. Vamos a ver lo que es trabajo con, bueno, esto es básicamente el trabajo con modelos vinculados. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar con Revit es una de las formas más útiles de trabajar, la forma de trabajar con modelos vinculados. Inclusive, si no es necesario que los cambios se estén sincronizando constantemente, por ejemplo, si sabemos que generalmente no trabajamos personas al mismo tiempo en el mismo modelo, es una metodología de trabajo muy útil y muy fácil de implementar. Ese es lo fundamental de todo, es muy fácil de implementar. Em, y tiene también la otra ventaja de que si se rompe, por ejemplo, el modelo de arquitectura, la gente de electricidad, de plomería y de estructuras no tiene problema con su modelo. Puede llegar a tener problemas con el vínculo, pero no pierde nada de su modelo. Entonces, tiene muchos pros el trabajar con modelos vinculados. Cuando pierde eficiencia, y yo lo veo en carne propia, digamos, cuando trabajas o cuando se trabaja muchas personas sobre el mismo modelo, ¿sí? Supongamos en este modelo que tengo abierto yo, si en este de acá, en este proyecto que tengo abierto yo, si nos fijamos, todas estas personas estuvieron trabajando en el mismo modelo. Entonces, cuando sucede eso, ahí sí se pierde eficiencia si trabajamos con modelos vinculados porque tenemos que estar seguros de que vamos a estar trabajando en distintas zonas, de que no nos vamos a estar trabajando sobre la misma disciplina porque si no ya no vamos a poder trabajar sobre el mismo archivo. Entonces, el trabajo con modelos vinculados es muy útil cuando no van a trabajar profesionales en simultáneo, profesionales de la misma disciplina en simultáneo en el mismo proyecto. Es decir, yo no voy a tener tres personas modelando, haciendo el modelo de electricidad del mismo proyecto al mismo tiempo. Y es muy útil para comenzar a implementar BIM
y para comenzar a trabajar con metodología BIM porque no tiene la complejidad que puede llegar a tener trabajar con worksharing local o con la ACC y no requiere tanto orden en la estructura de las carpetas y demás. Vamos a ver lo que es el trabajo con worksharing local. ¿Esto en qué consiste? Y acá vamos a hablar más a fondo del archivo central. Se genera un archivo, que ese archivo va a ser un archivo central, y a partir de ese archivo central, cada usuario, cada vez que va a trabajar, genera una copia local. Ahora, fíjense, esta línea punteada es muy importante. ¿Por qué? De acá para arriba solo almacenamos información. El archivo central solo almacena información. No se modela sobre el archivo central. Nunca se modela sobre el archivo central. Ahora, sobre los archivos locales sí se modela. Un poco este esquema es el mismo que veíamos acá. Un modelo central y cada persona trabaja en copias locales. Ahora, ¿cómo deberían organizarse las carpetas? Tiene que haber una carpeta sí o sí compartida en la que esté el modelo central. Se recomienda obviamente que esa carpeta pertenezca a una red local porque es la forma en la cual la información no se va a perder. Yo les podría pasar un modelo central en una carpeta de OneDrive, pero con todo el tiempo y todo lo que cuesta hacer la sincronización de información en OneDrive, fíjense que muchas veces uno carga un archivo liviano en su computadora y hasta que sincroniza con la nube, puede pasar con Google Drive, puede pasar con OneDrive, hasta que ese archivo se carga lleva mucho tiempo. Y los modelos red que tienen mucha información podrían generar grandes problemas si se trabajase de esa forma. Es decir, si se trabajase con un archivo central, pero trabajando mediante un servidor del tipo OneDrive o Google Drive. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si tenemos una red local, es decir, todos estamos conectados a una misma red, se puede entonces hacer esta metodología de trabajo de work sharing local. ¿Cómo debemos estructurar las carpetas? Debemos tener una carpeta compartida en la cual va a estar el modelo central y no se va a mover el modelo central. Y otra carpeta que va a tener cada uno de las personas que va a almacenar su modelo local. Cosas importantísimas sobre el modelo central, esto. Una vez definida la ubicación del archivo central, una vez que yo definí dónde va a estar y que yo compartí esa información, ese modelo no debe moverse el lugar. Porque si el archivo central cambia de ubicación, todos los archivos van a perder la referencia. Ahora lo vamos a mostrar más en detalle en Revit. Y por último, bueno, ¿cómo actualizamos los cambios? En este caso es distinto. Tenemos que ir a Collaborate, Synchronize with Central, o vamos a ver que en la barra de herramientas, panel de acceso rápido de herramientas, también tenemos este mismo icono. Vamos a ver cómo es esto en Revit. Primero que nada, acá les muestro. Esto es un modelo central, esto es un archivo que trabaja de manera colaborativa. Este es un modelo que trabaja de manera colaborativa. Acá está el icono que les decía de Synchronize, de sincronizar. Si yo toco este icono, se me despliega este menú, yo le doy OK y ahí sincronizo el archivo. Por otro lado, puedo hacerlo también desde Collaborate, Synchronize with Central y lo sincronizo con el Central. Ahora, vamos a hacer de manera breve el ejercicio de crear un archivo central y crear copias locales a partir de él, ¿sí? Para ello vamos a cerrar este modelo y lo que vamos a hacer va a ser abrir un nuevo modelo vacío, ¿sí? File, vamos a hacer un nuevo modelo, vamos a hacer un proyecto, vamos a elegir cualquier plantilla porque este modelo no lo vamos a continuar, lo vamos a usar solo de demostración para esta clase. Entonces vamos a venir a crear uno, por ejemplo, con la plantilla de mecánica. Puedo decir cualquier cosa. Abrimos este modelo, le damos OK. Y vamos a, por ejemplo, dibujar un ducto de aire acondicionado. ¿Sí? Dibujamos nuestro ducto acá. ¿Sí?
Vamos a poner que el nivel de detalle sea fino y que esto sea para que se vea un poco con forma. Y vamos a hacerlo de un mayor tamaño. Vamos a ponerle que en lugar de ser 300, que sea de 800 el ancho. Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestro ducto. ¿Sí? Supongamos que yo quiero empezar a trabajar de manera colaborativa. ¿Qué haría? Me vendría a la pestaña de Collaborate, ¿sí? Y me vendría acá a Worksets. Una vez que yo toco esto, me dice que estoy a punto de permitir el work sharing. Fíjense, work sharing, you are about to enable work sharing. Está a punto de permitir work sharing. ¿Qué es lo primero que va a hacer? De esto vamos a hablar más adelante, pero va a crear worksets. Va a mover todos los niveles y las grillas a un workset que se llama niveles y grillas compartidas. Y todos los elementos que queden los vamos a mover a un workset que se llama workset 1. Yo le doy OK y me genera el modelo central. Y fíjense, acá me muestra worksets. Vamos a hablar más adelante de los worksets. Por ahora, quédense con la idea de que el primer paso cuando genero un modelo colaborativo es crear los worksets. Worksets o paquetes de trabajo. Le doy OK y a partir de ahora, ¿qué es lo que yo debería hacer para que esto quede como modelo central? Recuerden, el modelo central no se modela sobre el modelo central, no se trabaja sobre el modelo central. Yo solamente acá hice un ducto para que cuando lo abramos y creemos las copias locales lo veamos, pero no se modela sobre este archivo. Entonces, una vez que yo ya hice esto, digo listo, ya genero una carpeta. Por ejemplo, vengamos a escritorio, vamos a generar una nueva carpeta que le llamemos muestra modelo central, muestra MC, y en esta carpeta vamos a generar una carpeta que vaya a ser modelo central y vamos a generar otra carpeta que sea locales. Entonces, yo ya definí dónde va a estar guardado este archivo central. Ya todas las personas saben dónde va a estar ese archivo central. Todas las personas saben que no tienen que mover ese archivo central del lugar. Entonces ahora sí, file, lo guardo como un proyecto y vengo a buscarme la carpeta que estaba en mi escritorio. Muestra, modelo central, modelo central. Lo guardo acá. ¿Sí? Perfecto. Ahora, una vez que hago esto, le doy a Save. Y cuando termine de guardarse este modelo como modelo central, van a ver que me aparece ahora sí la opción de sincronizar con el central, que es este modelo básicamente. Entonces yo ya convertí este modelo en un archivo central. Recordemos, no se modela sobre el modelo central. Entonces, ¿qué hago? Lo cierro. Y ese archivo nunca más vuelve a modelarse sobre él. Ese archivo queda guardado eternamente como alguien que almacena información. Ahora, ¿cómo vamos a modelar en él? Bueno, venimos a archivo, vamos a open y acá lo que hacemos es tocamos este archivo que dice project 3, que sería nuestro nuevo modelo, y le tocamos create new local. Esto tiene que estar siempre tildado. Cada vez que abrimos una nueva que vamos a trabajar, tenemos que crear una copia local. ¿Por qué? Pues si nosotros no hacemos esto, se crea otro modelo central y todas las personas van a perder acceso. Entonces tocamos Create New Local. Si tocásemos Detach for Central, ¿qué pasa? El modelo que yo voy a generar hace una copia, digamos, de ese modelo central, pero esa copia no está vinculada con el modelo central. Entonces, con Create New Local, yo creo un archivo local que está vinculado con mi modelo central. Imagínense que acá hay un vínculo. Si yo pongo Detach from Central, solamente lo copio, pero no queda ningún vínculo entre ellos. Entonces, tocamos Create New Local,
Le damos a Open y ahí abrimos nuestro modelo. Ahora, supongamos que yo voy a modelar un ducto, ¿sí? Entonces, acá usé un atajo de teclado que es DT para modelar ductos y supongamos que yo le diga que el ancho va a ser de 800, ¿sí? Entonces ahora digo, bueno, este ducto va a estar conectado así, va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá y va a venir por acá, supongamos. Entonces agregué todos estos tramos de ducto. ¿Cómo guardo mis cambios? Tocando acá, sincronizar con el central, o en Collaborate, Synchronize with Central. ¿Sí? Supongamos que yo lo hago de esta forma. ¿Qué me muestra acá? La ubicación del modelo central. ¿Sí? Si yo pongo Browse, es decir, busquémoslo, fíjense que me está trayendo acá, a la ubicación del modelo central. Por eso, reitero, es importante que este modelo central no se pierda, no se cambie de lugar. ¿Por qué? Porque si se cambia de lugar, yo voy a tener que remostrar acá en Browse la ubicación del modelo central. Y si hay muchas personas trabajando en él, cada una de esas personas va a tener que relocalizar el modelo central porque va a haber perdido su origen, digamos. Y fíjense, acá está tildado que se guarda una copia local del archivo antes y después de sincronizar con el central. Esto está bueno tenerlo activado porque sabemos que vamos a estar generando las copias locales cada vez que sincronizamos con el central y no vamos a estar perdiendo información en el medio. Ahí le damos OK. Y ahora, como yo tengo tildado eso, que me guarde una copia local antes y después de sincronizar con el central, yo puedo cerrar este modelo. Y acá pongo Relinquish Elements and Worksets. Supongamos antes, por las dudas, a mostrar cómo sería el flujo si no tuviese eso tildado. Yo lo que tendría que hacer sería File, Save As. Tendría que venir, fíjense que acá le tendría que ubicar en la carpeta que corresponde. Sería muestra MC locales. ¿Sí? Esto es importante hacerlo. Y por último, acá lo guardamos como por ejemplo Project 3-Juan Catalano. Sería este caso. Acuérdense que el proyecto lo habíamos puesto de nombre Project 3, entonces le ponemos J catalano y lo guardamos. Ahora sí estamos seguros de no haber perdido los cambios y cerramos. Relinquish Elemental Wordset, es decir, cedo todos los elementos y los wordsets. Esto tiene algo que ver con lo que es el ownership. Acá nosotros lo que estamos diciendo es que dejamos libres todos los elementos y wordsets del modelo. Y ahí cerramos el archivo. Ahora, si yo vengo acá a Open y abro el modelo central, que es este, no creo una copia local, sino que quiero abrir el modelo central para verlo. Fíjense que ya me muestra que los ductos que nosotros creamos están en el modelo. Están en el modelo central y obviamente también están en nuestro modelo. Entonces, de esa forma vemos con un ejemplo cómo es trabajar con un modelo central en un servidor local. Obviamente yo acá estoy trabajando en mi misma computadora y no hay problema. Si quisiésemos trabajar en distintas computadoras pero conectadas a un servidor local, teníamos que asegurarnos de que esas computadoras tengan conexión a tal servidor. Perfecto. Entonces ya vimos lo que es un trabajo con Word Sharing local. Vamos a ver lo que es el trabajo mediante la ACC o Autodesk Construction Cloud. Esto lo voy a mencionar por arriba para que sepan que existe, pero la verdad es que las empresas que trabajan con ACC son las empresas que se dedican exclusivamente a hacer BIM y manejan grandes cantidades de proyectos y tienen grandes cantidades de profesionales trabajando en simultáneo. Por ejemplo, la empresa para la que trabajo yo, muchas veces somos más de 20 a 25 personas trabajando en una misma disciplina de un mismo proyecto. Entonces ahí sí justifica hacer uso de la ICC, también porque somos personas que trabajamos en distintos lugares,
las partes del mundo, pero básicamente que promueve la ICC. La ICC, la Autodesk Construction Cloud, es una plataforma en la nube que permite almacenar, gestionar y compartir modelos BIM y documentación de proyectos. Esto es importante. No solamente es para trabajar con un modelo local, sino que permite almacenar, gestionar y compartir modelos BIM y documentos del proyecto. La ICC, esta captura que yo les muestro acá, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, yo estaba trabajando en estos dos proyectos, si yo quería ver alguna documentación del proyecto, por ejemplo, un plano de estructuras, por ejemplo, un comentario sobre un plano eléctrico, lo que sea, todo eso estaba cargado en la ACC. Además de proveer este servicio y esta posibilidad de poder gestionar toda la documentación del proyecto, porque además puedo agregar comentarios, puedo mencionar a personas para que me respondan esos comentarios, puedo establecer cuál es el día de vencimiento de un comentario, de una corrección, etcétera. Pero además de eso, tiene el servicio de cargar proyectos de Revit en una nube que promueve la propia ICC. Es decir, es como si la ICC nos brindara un servidor local mundial, por decirlo de manera muy burda, y cualquiera de nosotros estamos conectados a ese servidor local mundial y o sea, cualquiera de nosotros que se suscriba a la ICC, y de esa manera podemos trabajar con nuestro modelo. Ahora, ¿cómo se ve un modelo trabajado de la ICC? Se ve de esta forma. Si yo me vengo a, a la pestaña de Revit, bueno, justo ahí está. Yo vengo a la a la pantalla inicial de Revit y quisiera abrir un modelo, ¿sí? Tengo esta opción de abrir un modelo desde la nube de Revit. Si estuviésemos viéndolo desde la pestaña inicial de Revit, lo veríamos acá, en Autodesk Docs. Ven ahí, por ejemplo, estos modelos están en la Autodesk Construction Cloud y yo puedo acceder directamente a ellos. Por ejemplo, si quiero abrir la electricidad, cliqueo acá y se abre el modelo. Bueno, ¿dónde está su diferencia en Revit que permite almacenar modelos en la nube de Autodesk? ¿Y qué se necesita para hacer uso de la ICC? Una cuenta de Autodesk, licencias con acceso a Autodesk Docs, un proyecto creado dentro de la ICC, esto es obvio, y permisos asignados a los integrantes del equipo. Vamos a ver el tema del ownership. Esto pasa mucho cuando se trabaja mediante la ICC o con work sharing local. Si se acuerdan, yo hace un rato, cuando estaba guardando el modelo que creamos para mostrarlo del work sharing local, me saltó un cartel preguntándome si quería relinquish, digamos, si quería soltar básicamente todos los elementos y los wordsets, y yo le dije que sí. ¿Por qué sucede eso? Para evitar que como dice esta parte de acá, para evitar que dos personas modifiquen en simultáneo el mismo elemento, es decir, que dos modeladores cambien de manera simultánea el diámetro de un caño y que Revit no sepa a cuál hacerle caso, o que al sincronizar se pierdan los cambios, cuando un usuario selecciona un elemento, queda dueño de ese elemento hasta que sincronice de nuevo. Entonces, si yo vengo acá, ¿sí? Vamos a mostrarlo con este modelo. Si yo abro este modelo, selecciono cualquier elemento dentro de este modelo, selecciono otro modelo, otro elemento dentro del mismo modelo y así sucesivamente, todos los modelos, todos los elementos que yo fui sincronizando, quedé dueño de ellos hasta que sincronice nuevamente. ¿Cómo Revit se asegura que esos elementos que yo fui sincronizando no los tenía de dueño alguien antes? Porque es el mismo sistema. O sea, cada vez que una persona sincroniza, todos los elementos que seleccione después de esa sincronización queda dueño de ellos, a menos que haya una persona que esté de dueña de ese elemento en ese momento. Entonces, vamos a verlo en este modelo. Por ejemplo, si yo agarrase este plano y seleccionase esta luminaria, después modificase este panel, después modificase esta luminaria,
después modificase las propiedades de esta vista, de este viewport, después modificase las propiedades de esta hoja, todos esos elementos, yo iría quedando dueño de todos esos elementos, ¿sí? Hasta que no toque este botón de sincronizar y modificar los cambios, hasta que no tocase ese botón, yo quedaría dueño de todos esos elementos. Una vez que yo toco este botón, ya cedo todos esos elementos, el modelo se sincroniza y las personas que están trabajando conmigo pueden tener acceso a esos elementos de nuevo, ¿sí? Por eso siempre que se trabaja con modelo, con trabajo colaborativo, es muy importante sincronizar antes de cerrar, inclusive si por ahí los cambios que nosotros hicimos no nos interesan, si nosotros simplemente nos vamos y dejamos el modelo así y no sincronizamos o no cerramos y hacemos ese clic en el ceder todos los elementos, si alguien quiere trabajar después que nosotros no va a poder trabajar sobre los elementos que nosotros trabajamos porque quedamos dueños de ellos. Perfecto. Este es el cartel que sale cuando cuando uno quiere editar un elemento del cual otra persona es dueña. Fíjense que dice can edit the element hasta que esta persona guarde el archivo al modelo central. ¿Qué es el flujo de trabajo típico? Lo que pasa mucho en la empresa. Eh, Cuando uno está trabajando y le sale ese cartel, le pide a la persona que le sale ahí, en este caso sería Earl Harris, le pide a esa persona que sincronice el modelo de manera de poder editar el elemento que esa persona quedó dueña. Y es esto, ¿no? Este cartel de acá. También permite trabajar en simultáneo sobre el mismo modelo siempre y cuando se modifiquen distintos elementos al mismo tiempo, digamos. Por último, vamos a hablar de los worksets o paquetes de trabajo. Vieron que cuando abrimos acá Revit, cuando estábamos creando nuestro nuevo modelo central, vieron que si yo vengo acá, a poner a New, supongamos por decir cualquier plantilla, si yo quiero empezar a hacer que mi modelo sea colaborativo, tengo que venir a Collaborate y a partir de ahí le doy a Worksets y ahí empiezo a crear el modelo colaborativo. Ahora, ¿qué son los worksets? Los worksets o paquetes de trabajo, voy a ir abriendo este modelo para mostrarles una cosa. Los worksets o paquetes de trabajo son formas de organizar el proyecto y controlar la edición de los elementos. Importante, son formas de organizar el proyecto. Es decir, hay una persona que hace una interpretación o un análisis de lo que se va a modelar y determina qué worksets se van a utilizar. No hay una regla rígida para esto, o sea, no es que siempre los worksets se hacen por disciplinas o siempre los worksets se hacen por niveles, sino que depende mucho de cada proyecto y de la persona que esté a cargo del mismo cómo organizan los worksets, ¿sí? Pero sirven para estas tres cosas. Organización, ¿sí? Primero que nada, supongamos que, para darles un caso muy genérico, supongamos que estamos trabajando muchas personas sobre un proyecto y nos dividimos el proyecto en áreas. Podría ser una posibilidad hacer un workset por cada área, siempre y cuando lo justifique. Tampoco es hacer worksets, paquetes de trabajo a rolete, porque después este menú de acá, de los worksets, se hace un lío bárbaro y no sabemos qué workset hay que prender o qué workset no hay que prender, etcétera. Entonces, para organizar, primero que nada. Segunda, y muy importante, para el rendimiento, esto es fundamental. Cuando los modelos son muy pesados es fundamental tener worksets porque nos permite, por ejemplo, cerrar un workset y todos esos elementos y toda esa información no la está procesando constantemente el sistema. Entonces, supongamos que tenemos por decir cualquier cosa, un edificio de 80 niveles y seguramente hagamos worksets o paquetes de trabajo cada 10 niveles, por decir una cosa, y si yo estoy trabajando en los primeros 10 niveles, puedo apagar todos los otros niveles y el modelo es mucho más liviano. Y tercero, y diría que no sé si es tanto
tan importante, pero sí para visibilidad. Puede llegar a ser útil, supongamos que estamos trabajando distintas disciplinas, o la disciplina de electricidad hace un workset para lo que son luminarias y otra para lo que son conductos, o cables, perdón. eh, Podría llegar a ser útil por un tema de visibilidad. Sin embargo, como vimos en las otras clases, lo más útil para ordenar la visibilidad es utilizar templates, es utilizar, bueno, filtros dentro de los templates, etcétera. Pero creo que lo más importante son estos dos, rendimiento y organización. Esta captura que ven de acá es de un proyecto en el cual yo trabajé. Voy a ir marcando ciertas cosas que también van a estar acá en las buenas prácticas. Pero, para primer lugar, fíjense cómo estaban pensados estos worksets. En rojo estaban todos los links, ¿sí? Todos los links de CAD, de Revit, de arquitectura, de estructura, etcétera. Todos estos worksets eran pertenecían a los links. Fíjense que tenía la opción de abrir o no los worksets. Generalmente, por ejemplo, yo en este proyecto particular nunca abría los worksets de los links porque me cargaban mi modelo de manera innecesaria, porque yo ya tenía, yo trabajaba sobre los planos y no necesitaba ver los links, ya únicamente necesitaba ver lo que ya estaba modelado. Pero bueno, era una situación particular. Pero bueno, fíjense, en este caso, por ejemplo, organiza todos los links en worksets. Después tenemos el workset por defecto que crea Revit, que es el de Share Levels and Grids. Este generalmente siempre está. Fíjense que cuando nosotros creamos el modelo colaborativo, el primer workset que me quedó fue el de Share Levels and Grids. Y en este proyecto, por ejemplo, que es un proyecto muy grande, también este workset de Share Level and Grids siempre, siempre, siempre está, porque es el workset al que van a parar las grillas y los niveles. Después, bueno, este tenía, por ejemplo, separados por disciplinas, perdón, por disciplina, no, por elementos. Para las cañerías tenía un workset, para los soportes tenía otro workset. Después, esto que a veces no está muy bueno, tener un workset de elementos ocultos. Muchas veces sucede que no queremos borrar un elemento del todo del modelo. Supongamos que empezamos a modelar y utilizamos una válvula y después resulta que parece ser que la válvula que estamos utilizando no era la familia correcta y tenemos que cambiar todas. Entonces, por ahí lo que podemos hacer es, hasta que no estemos seguros de ese cambio, podemos ocultar todas esas válvulas, mandarlas a un workset de oculto y cuando se confirme el cambio, ahí sí las borramos, las reemplazamos por las nuevas. Pero bueno, este es un ejemplo de la organización de workset de un proyecto. Por último, vamos a hablar de las buenas prácticas. Regla número 1, modelar siempre en el workset correcto. Para eso están los worksets y es muy fácil no modelar en el workset correcto. ¿Por qué? Porque, primero, cuando uno comienza a modelar cualquier elemento, por ejemplo, si yo comienzo acá a modelar una grilla, vamos a poner el ejemplo de que yo comienzo a modelar una grilla, esta grilla, ¿sí?, se va a poner en el workset en el que yo estoy trabajando actualmente, que en este caso sería Electrical New Content. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es, antes de arrancar a modelar el elemento, preguntarnos a qué workset pertenece. Entonces, si yo voy a modelar algo eléctrico, perfecto. Estoy acá en la parte de eléctrico, en el workset de eléctrico, puedo modelar una de estas luminarias, por ejemplo, y no habría ningún problema, quedaría en el workset correcto. Ahora, ¿cómo verifico yo que un elemento esté en el workset correcto? Bueno, selecciono el elemento y dentro de las propiedades vamos al campo de Identity Data y ahí nos dice el workset. ¿Sí? Perfecto. Esta es la regla número 1. Por otro lado, no crear worksets innecesarios. ¿Sí? En este proyecto, por ejemplo, podemos ver que había ciertos worksets innecesarios. Este workset, por ejemplo, de temp ACM strat no se entendía para qué estaba. Este workset de admin no se entendía para qué estaba. Entonces,
No crear worksets porque sí, no es que, por ejemplo, yo hoy voy a trabajar y creo un nuevo workset que se llame Juan con la fecha de hoy, sino que tenemos que ser conscientes que los worksets tienen que ser manejables y tienen que ser útiles para el proyecto. Tercero, usar nombres claros. Este es un ejemplo clarísimo. Temp, ACM Strat, nadie sabe a qué hace referencia. Este de all no se entiende bien tampoco a qué elementos está asociado ese wordset. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros queremos respetar la buena práctica número uno, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos al crear los wordsets y al nombrarlos. Porque si yo no sé a qué wordset debe pertenecer mi elemento, nunca lo voy a poder modelar en el wordset correcto. Entonces es fundamental para poder cumplir uno, seguir las reglas 2 y 3. La 4 es mantener share levels and grids limpio. Eso es fundamental. Vamos a ver un montón de veces que hay una luminaria en el wordset de share levels and grids o de grillas compartidas y niveles. Entonces ese wordset se debe mantener limpio. No utilizar Voxel para controlar visibilidad temporal. Esto para eso sabemos que existen los filtros o todas las herramientas que vimos en la clase anterior referentes a ocultar temporalmente un elemento de la vista. ¿Sí? Recuerden por ejemplo, que lo podíamos temporalmente, ¿sí? Ocultar el elemento temporalmente. Tenemos un montón de herramientas para trabajar con la visibilidad. Los wordsets no son una de ellas. Por otro lado, tampoco generar wordsets temporales, un poco relacionado con lo de antes. ¿Sí? Que los wordsets se definan antes de comenzar el proyecto y obviamente puede haber cambios, pero que si vamos a crear un nuevo wordset que sea siempre con criterio. Bueno, esto es todo para la clase de hoy. Espero que haya quedado todo claro y cualquier consulta quedo a su disposición. Saludos.